Bien, comenzamos la grabación de la tutoría del día de hoy, jueves 22 de septiembre del año 2022. Entonces, vamos a hacer esta tutoría, va a ser una tutoría de repaso de todos los contenidos y mientras estamos viendo estos temarios, al mismo tiempo vamos a estar profundizando en esos contenidos, explicándolos y eso es lo que hoy me interesa. Yo creo que muchas personas ya habrán visto la tutoría que hicimos el día martes, entonces por eso mismo no vamos a repetir los contenidos, sino vamos a ir agregando más contenidos. Vamos a ir agregando más contenido, cosa de que cuando estemos en la presencialidad, que ya va a ser la otra semana, hagamos ejercicios. Estas clases, la idea es ir rápido, pasando varios contenidos teóricos y ir uniendo también contenidos, porque yo le había comentado que la matemática es aditiva, por tanto hay que ir uniendo contenido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ya vimos nosotros principios de inducción. Dentro de las clases anteriores, ustedes ya vieron aquí lógica y teoría de conjuntos. Eso es súper importante, lógica y teoría de conjuntos, porque un conjunto está compuesto por varios elementos y esos elementos efectivamente pueden ser letras, pueden ser objetos, pueden ser personas, sí, eh, son considerados elementos desde el punto de vista matemático. Y dentro también de esos elementos existen, nosotros podríamos catalogar y poner ahí números. Y esos números, efectivamente, eh, existen diferentes tipos de conjuntos numéricos, por eso ahí viene el término conjuntos numéricos, donde están los naturales, los enteros, los números naturales cardinales, que son los naturales pero que incluyen el cero. Bien, están también los racionales, los irracionales. Bien, y después encontramos, si seguimos subiendo, nos encontramos con los reales. No vamos a trabajar, por ejemplo, muy rara vez en álgebra superior o algo así, solamente para algunos casos, para alguna idea, se trabaja con los números imaginarios. Matemáticamente es una idea que funciona muy bien, ¿sí? O sea, funciona muy bien para explicar varios conceptos de la física, por ejemplo, en electricidad, electromagnetismo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos eléctricos se explica muy bien con números complejos. Yo trabajo bastante con los números complejos. Pero matemáticamente en álgebra vamos a trabajar muy poco con eso. ¿Por qué hablo de los números imaginarios? Porque la suma de los imaginarios con los reales trabajamos entonces con los complejos. Pero nosotros vamos a omitir el conjunto de los imaginarios y por tanto también vamos a omitir el conjunto de los complejos para dedicarnos y enfocarnos solamente en el conjunto de los reales. Bien, esos conceptos ya lo vimos nosotros, ya vimos esa idea, teoría de conjunto. Por eso es importante entender esa idea. Voy a tener que cerrar acá. Entonces, vamos viendo los temarios anteriores para hacer un repaso muy rápido. Me frenan si sienten que hay ideas que no entienden porque voy a ir como avión. Voy a ir como avión pasando todos los contenidos e intentando ir relacionando ideas. Bien, esta tutoría va a ser una tutoría de repaso y va a ser bastante teórica. Entonces, porque los ejercicios después ya los vamos a ver la otra semana presencial. Así puedo saber también si han aprendido o no toda esta idea. Bien, acá tenemos la clase 4, la clase 5. eh, Acá podemos ver, esto es álgebra y cardinalidad de conjuntos. Bien, esta parte, acá se explica todo lo que tiene que ver con formas de escribir esto, la unión de los conjuntos. Si notan, por ejemplo, ¿qué dice aquí? eh, el conjunto A unido al conjunto B es igual que X pertenece al universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Estas ideas nos van a servir mucho. Ahora, de aquí en adelante, siempre todas las cosas, las conclusiones las vamos a hacer de esa forma. Si trabajamos, por ejemplo, con X, con Y, con Z, siempre tenemos que decir a qué conjunto pertenece, a qué conjunto numérico pertenece. Bien, eso les van a pedir muchísimo. Y también lo que se pide
en taller de matemática, ustedes, por ejemplo, lo único que hacían era poner decían que X no puede tomar tal valor, decía X debe ser distinto a 2. ¿Para qué? Para que no se nos indetermine o no se vaya al conjunto de los complejos o de lo imaginario. Que por ejemplo, abajo teníamos una raíz o arriba también teníamos una raíz. Solamente en el caso de que tendríamos que trabajar con el conjunto de los reales. Entonces, esas ideas ya las hemos visto durante el curso. Todas estas ideas no se las pasan solamente porque son lindas, solamente porque para rellenar el temario, el contenido. No, se las pasan porque les quieren generar las ideas con las que después ustedes van a seguir trabajando permanentemente durante toda la matemática de la universidad y después esas herramientas matemáticas las van a empezar a aplicar en su carrera. Bien, entonces, todas estas ideas más o menos creo que las entendemos. Entonces, podemos seguir avanzando a la siguiente idea. Ahora, vamos a ver relaciones. ¿Qué es una relación? Es importante entender las relaciones porque una relación es muy distinta a una función. Bueno, tienen semejanzas claramente, pero son distintas. Una función, como ya lo había dicho, tenemos acá un dominio, ¿ya? Un conjunto. Así. Tenemos acá un conjunto y eso le vamos a llamar dominio. Este dominio tiene diferentes elementos y en el otro lado tenemos un codominio. Bien, en el dominio están los elementos que van a pertenecer dentro del par ordenado, van a pertenecer, vamos a decirlo, de la parte izquierda. ¿Sí? Pertenece justamente a esa parte es uno de los elementos que pertenece a la parte izquierda del par ordenado, por decirlo de una manera y que se entienda muy bien. Y el codominio es la parte derecha de ese par ordenado. Bien, entonces, este dominio solo puede tomar un elemento de acá. ¿Por qué se dice que solo puede tomar un elemento? Porque no se puede repetir. El elemento del dominio, que es la parte izquierda del par ordenado, no se puede repetir en el codominio. ¿Ya? Entonces, y ahí estamos hablando de una función. Pero ¿qué pasa si nos muestran unos par ordenados? Como aquí tenemos en el ejemplo 6.2, nos muestran los elementos del conjunto A, bien, y nos muestran los par ordenados. ¿Qué pasa si notamos ahí que dentro de esos par ordenados el A se repite, el elemento del dominio se repite? Bien. Eh, Claudio, bienvenido. Estamos haciendo un repaso general de los temarios vistos durante todo el curso. Voy a ir como avión, así que si no entienden algo, me interrumpen inmediatamente porque voy a ir súper rápido. Voy a intentar abarcar todos los temarios de la clase 1 hasta la 10. ¿Bien? Entonces, ¿para qué? Para que vayamos uniendo ideas, para que entendamos por qué se nos han pasado todos esos contenidos hasta llegar a la clase 10. Y ya más adelante después vamos a ver al temario 11, que es progresión geométrica. Y así vamos a ir avanzando durante todo el curso. Pero me interesa llegar hasta la clase 10 porque creo que hasta la clase 10 le entra en la primera prueba, por lo que tengo entendido. Entonces, creo que les van a volver a hacer control de entrada y salida del temario 6, que es de relaciones, dado que no sé si a algunos compañeros alcanzaron a tener ese control de entrada y salida, por lo menos cuando ya empezó las movilizaciones, esto había sido los últimos contenidos que habíamos abarcado hasta inducción matemática. Entonces, si ese elemento del dominio se repite en el codominio, estamos hablando de una relación. Bien, entonces cuando ustedes vean relaciones, es importante entender que si es una función, acá tenemos dos dominios, el dominio y el codominio, y los elementos que toma el dominio, si solamente es uno y no se repite, estamos hablando de una función. Acá sí se pueden repetir, o sea, el 2 puede tomar el 3 y el 5 puede tomar el 3. Se puede repetir en ese caso. 2,3, 3,3 se puede repetir. Pero lo que no se puede repetir es el elemento del dominio. Ese no se puede repetir porque si se llega a repetir estamos hablando de una relación. Por eso todos los ejemplos que están acá se repite el elemento del dominio. Bien, que es la parte izquierda del par ordenado. La inversa yo le había dicho en la primera tutoría que era como invertir los par ordenados. Sí, lo había dicho como para ejercicio práctico, pero veamos la siguiente forma. La inversa es el camino inverso, o sea, si tenemos una función, por eso veamos cuando escribimos f,
f dos puntitos, cuando tenemos una función de f que va desde el, por ejemplo, desde el conjunto A, conjunto de partida, hasta el conjunto B, o podríamos decir de los naturales a los reales, o sea que partimos ingresando números naturales y terminamos como resultado los números reales, o los reales aquí, los reales acá, eso se lo van a notar durante toda la matemática del semestre, van a notar ese tipo de escritura. Por eso soy catete en explicarlo, porque toda esa forma la van a ver durante toda la universidad. Siempre que quieran estudiar matemáticas van a encontrar esa forma de escritura, siempre. Entonces, eh, la inversa viene a ser el camino contrario. Si nuestro conjunto de partida era el conjunto A y el conjunto de llegada es el conjunto B, entonces nuestra inversa quiere decir que ahora nuestro conjunto de partida es el B y el conjunto de llegada es el A. Esa es la inversa. ¿Todas las funciones pueden tener inversa? No. Porque ya lo había comentado en la teoría anterior que solamente las funciones que eh, tienen una forma en la que no se repite este elemento, por ejemplo, la función cuadrática, se repite aquí. Acá, por ejemplo, el elemento X, el elemento de la izquierda, no se repite, evidentemente, pero sí se repite el codominio. O sea, acá podemos tener un -3 y acá podemos tener un 3. El elemento del dominio, el elemento del X, el elemento de la que está por la parte izquierda, no se repite, porque por acá es un -3 y acá es un 3. Bien, o sea, es una función. Efectivamente, es una función, no es una relación. Pero si se repite el elemento del codominio, porque acá puede ser un 5 y acá también puede ser un 5. Eso lo había explicado en la teoría anterior y lo vuelvo a pasar como en forma de reforzamiento. Entonces, si se repite acá y acá, no puede tener inversa. O sea, no todas las funciones pueden tener una inversa. ¿La inversa la van a trabajar? Sí. Durante toda la matemática de la universidad van a trabajar siempre con la inversa. Ahora, eh, eso es la inversa en el caso de las funciones, porque cuando estamos trabajando con relaciones o con conjuntos también podemos encontrar inversa. ¿Sí? Solamente en el caso de las funciones está esa idea de que no puede existir una inversa de esa manera, pero cuando estamos trabajando con relaciones, las relaciones también pueden tener una inversa. De hecho, ¿cómo se escribe una inversa en un conjunto? Es el conjunto elevado a -1. Esa es la forma de escritura de decir estamos trabajando con una inversa. Bien, que es el camino opuesto. O sea, como yo lo había comentado, cuando vamos a la universidad, nosotros nos vamos en micro, en metro, o cuando queremos ir, no sé, al mall, tomamos la micro, el metro hasta llegar para allá, o cuando queremos viajar a la playa, lo mismo. En la inversa viene a ser el camino contrario. Nos venimos de la playa a la casa, nos venimos de la universidad a la casa. Vamos del metro y tomamos el transporte o nos vamos en auto, en bicicleta a la casa. Esa es una inversa. Yo creo que con esa idea se entiende súper bien lo que es una función o una relación inversa. Bien, porque cuando estemos trabajando con conjuntos, van a darse cuenta que también aquí hay inversas. Bien, acá hay inversas. Entonces, acá nos explica los axiomas. ¿Qué es un axioma? Esta cosa no se la explican en taller de matemáticas, tampoco se la explican en álgebra. Yo se la voy a comentar porque cuando yo la aprendí me ayudó muchísimo, me abrió como una visión. Entonces, ¿qué es un axioma? Un axioma es una verdad que siempre es verdad. Eso es un axioma. Es una verdad lógica. Un teorema es una verdad que siempre es verdad. Un axioma es una verdad lógica. ¿Sí? Entonces, evidentemente, por eso hablamos de axioma en la matemática, porque quiere decir que eso es así, está establecido, porque lógicamente es una verdad. Y los axiomas son la base de la matemática. Bien, o sea, yo la llamo de la base de la matemática porque de ahí nace todo. Nacen muchas ideas, muchos conceptos. Y cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, solamente existen dos operaciones en la matemática, quiere decir que solamente existen la adición y la multiplicación. Entonces ustedes me dirán, y bueno, ¿y la división y la resta? La resta es el inverso aditivo. Ah, el inverso aditivo. Y la división es el inverso multiplicativo. O sea, que solamente existen dos operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces, por eso muchos axiomas se explica, cuando ustedes lo leen, solamente leen suma y multiplicación. Porque esas son las únicas dos operaciones de la matemática. La división y la resta son el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Si sienten que estoy como comentando muchas ideas, me frena porque, como les dije, me interesa ir uniendo ideas para que nos demos cuenta de que todos los contenidos vistos en álgebra
Todos están unidos. Y me interesa que vayamos entendiendo de que la matemática es aditiva, que la matemática siempre va unida. No es como que hoy día vemos esto y después de unas clases esto ya me olvido porque ya no me interesa saberlo, vamos para adelante. No, no. Tanto la matemática como la física, todo es aditivo. Todo es aditivo. Lo mismo también con la biología. Que por ejemplo nos enseñan células y después estamos estudiando al ser humano. Bueno, el ser humano, ¿qué es? Es un conjunto de muchas células funcionando colectivamente para crear un ser. Entonces, eso es la biología. Por algo partimos desde lo más básico que es la célula. Cuando estudiamos química partimos de lo más básico que es el átomo. Y cómo se interactúa el átomo crea elementos que al final queda lo que nosotros queremos estudiar, que es la materia. Lo mismo pasa con la física y lo mismo pasa también con la matemática. Por eso los temarios vistos en la clase uno, en la clase 2, en la clase 3, está todo relacionado. Está todo relacionado. Y es la base con la que después vamos a seguir trabajando. Hola Vicente, estamos haciendo un repaso súper rápido, así que, y voy a ir como avión. Así que si tienen dudas, me frenan inmediatamente. Acá tenemos los pares ordenados. Acá tenemos los pares ordenados. Entonces, acá pueden notar, tenemos los conjuntos, cada conjunto tiene un solo elemento. Perfecto. Y al interactuar con un codominio o otro conjunto, creamos esto. Esto es una relación, como le he dicho. Se puede repetir, acá se repite el A y el A. Entonces, una relación. Si no se repitiera este A, podríamos estar hablando quizás de una función. Bien. Entonces, vemos los axiomas, que es la base de la matemática. Los axiomas son verdades lógicas. Verdades lógicas. Y acá nos piden ya, nos plantean ejercicio. Perfecto. Sabiendo todas estas ideas, podemos entrar ya a entender los ejercicios que estamos haciendo aquí. Todos estos ejercicios se pueden llegar a entender con esta idea. Entonces, vamos al siguiente. Relaciones, este es el temario 6. Este lo habíamos visto. A y B pertenecen a los reales. Reitero, es importante decir en qué conjunto estamos trabajando, ¿bien? Porque puede ser los naturales, pueden ser los irracionales, pueden ser los imaginarios, pueden ser también incluso los complejos. Toda esa idea es importante aclarar en qué conjunto estamos trabajando. Acá lo que nos quiere decir es que son formas de anotar lo mismo. Estas son formas de anotar lo mismo. Podremos leer el temario, repasar estos contenidos y sabiendo esta idea ya podemos resolver, o por lo menos lo importante, podemos llegar a entender todos estos contenidos que están acá. Ahora vamos a la parte en la que estamos, ya que vimos las otras partes anteriores. Cuando nos pasaron, por ejemplo, tablas de verdad, todas esas cosas, se dieron cuenta que eso era lógica, lógica matemática, y así empezamos. Así empezamos a escribir, ir escribiendo hasta llegar a lo que, por ejemplo, a lo que vemos más adelante, al cálculo, al álgebra superior. Eh, Toda esta materia está unida. Toda esta materia está unida. Nosotros tuvimos también un ramo que se llama pensamiento lógico deductivo, donde ahí nos enseñaron, pero desde un punto de vista más filosófico. Para mí era más filosófico, para ustedes debe ser un poco más matemático. Por ejemplo, todo lo que es con tablas de verdad, implica ideas lógicas, ¿sí? Eso es, todo esto está relacionado. Todo esto está relacionado. Y llegamos acá. Muy importante, si notan esta unidad, números naturales, la segunda unidad, números naturales, efectivamente, porque acá es donde nosotros trabajamos con los números naturales en principios de inducción, en sucesiones, en sumatoria, trabajamos nosotros con los números naturales de entrada. Tengo una duda de la clase 6, por supuesto. Dime, Sofía, ¿cuál duda de la clase 6? En la parte 6.15, 6.15. ¿Cuál de todas? la donde dice álgebra de relaciones, ahí.
¿Cuál es Que no la duda? entiendo como la fórmula y el ejemplo que sale. No sé cómo se resuelve. Leamos el enunciado. Álgebra relaciones. Sea R relación de A y B, estos son nuestros dos conjuntos, y S sea relación de C en D. Perfecto. Se define la suma de R con S, lo que denotaremos como R más S a la relación definida por la fórmula. Eh, bien, X pertenece eso. Entonces, ejemplo, sea R nos da nos dicen los elementos de R, pero ya nos dan los dominios y los codominios. Y vemos que es una función R. Y S también es una función. Entonces, nos pide encuentre R más 3. eh, Cuando nos da 3, yo lo voy a explicar de esta forma porque lo vimos en la primera tutoría. Entonces, cuando nos da 3, nosotros ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar los elementos donde se encuentre 3 en el dominio. ¿Sí? Y lo mismo pasa con cuando nos dice sea S más R y nos dice, por ejemplo, en -1 tenemos que buscar los elementos donde esté -1 como dominio y tenemos que aplicar su codominio. Tenemos que, o sea, tomamos el codominio y ese lo hacemos en la operación. Entonces, buscamos, por ejemplo, donde están los elementos de los pares ordenados de 3, buscamos dónde está 3. En- Buscamos en los pares ordenados y encontramos que por el lado derecho hay un 3. ¿Cuál es su dominio? 1. O sea, su codominio. Ese es 1. Y vemos después en el conjunto S, buscamos dónde el dominio es 3 y lo encontramos por el medio, 3,3. ¿Cuál es su codominio? 3. Entonces ahí aplicamos la operación. Esa es la forma de resolverlo. Pero ¿por qué en ese estrés? Pues se busca por el dominio o por el recorrido. Se busca por el dominio, pero anotamos el codominio. No, el recorrido es otra cosa. Nosotros acá estamos trabajando con dominio y codominio. O sea que en R yo pongo cuántos tres hay en el... Puede darse el caso de que estemos con una relación y trabajemos eso. Por eso hay ejercicios que tienen una llave. No sé si habéis visto ejercicios con llave. Que tienen una llave y te aparece ahí 3, 0, 1. Eso se ve también mucho en cálculo diferencial en inecuaciones. No sé si lo han visto. También se va a trabajar mucho con límite. Que tirado para allá tiene algo, tirado para allá tiene otra cosa. No sé si lo han visto en ecuaciones. Entonces, cuando se trabaja una llave es porque hay más elementos donde ese dominio se repite y nosotros tenemos que aplicar en la operación, tenemos que aplicar el codominio. Como ya he dicho, el lado izquierdo es el dominio y el lado derecho es el codominio. Entonces, si ahí nos dice que evaluemos en 3, entonces nosotros buscamos los elementos donde el dominio es 3, la parte izquierda. Solamente hay un par ordenado donde el dominio es 3, que es el que está en 3,1. El 3 es el dominio y la parte derecha es el codominio. ¿Bien? O sea, no hay que confundir codominio con recorrido. ¿Bien? Entonces, eh, anotamos nosotros el elemento del codominio, que ese es el 1. Y ese es el elemento que vamos a aplicar en la operación. Ahora, ¿qué pasa si ese está elevado a -1? En ese caso, yo le había dicho que había que invertir los pares ordenados, porque efectivamente, como les dije, la función, la función normalita es el camino de tanto a tanto. ¿Ya? Y su función inversa es el camino opuesto, es de tanto a tanto, es de vuelta. Entonces, por eso, si el dominio es 3 y su codominio es 1, entonces la inversa de eso, el elemento se invierte porque estamos regresando, estamos yendo, es un camino de vuelta. Bien, esa es la forma práctica de explicar la matemática de una relación o una función inversa. Pero nosotros después en esa operación ponemos el codominio. No sé si se entiende esa idea. Cuéntame si has entendido la idea.
Sí, sí, ahí la entendí mejor. Gracias. Eso. Entonces, por eso yo les decía en la primera tutoría que había que dar vuelta a los elementos, pero después me di cuenta que incluso intentando simplificando la idea, tampoco se entiende. Entonces, por eso dije, mejor vamos a ser un poquito más teórico, porque quizás siendo un poco más teórico, los alumnos logren abarcar mejor la idea. Y por eso ahora estamos haciendo la tutoría bastante teórica, bastante teórica. Entonces, eh, bueno, aquí se ve la llave. Acá se ve la llave. Efectivamente. Entonces, eso. A eso me refería. En ecuaciones se trabaja mucho con las llaves. Ahora, la segunda unidad, la primera unidad era teoría de conjunto. Bien. La segunda unidad son los números naturales porque son los conjuntos donde vamos a trabajar muchísimo. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Porque voy avanzando súper rápido, entonces necesito que me comenten. Mira, hasta acá bien, tengo esta duda de acá. Cuéntenme. Las grabaciones después, ¿dónde se suben? Se suben a YouTube. Se suben a YouTube, pero no te preocupes porque nadie me ve, así que lo subo en YouTube porque es muy fácil ver la tutoría en YouTube. Hay compañeros que, no sé, graban la tutoría y te la dejan en Teams. El problema es que cuando haces la tutoría en Teams y no se sube, cuando tú querés regresar, el Teams se buguea y te carga todo de nuevo. O sea, es un cacho verla por Teams. Lo mismo pasa cuando se sube a Drive. También es un cacho verla. La mayoría de los compañeros que graban las clases y después las suben a Drive es complicado. Pero YouTube es súper sencillo. Porque uno agarra el celular y la puede ver desde ahí mismo. Por eso yo subo a YouTube porque es muy práctico subirla a YouTube. Es súper cómodo verla desde el celular. Y a mí en lo personal me gusta, también para mí es muy fácil subir la tutoría, o sea, yo me demoro 3 minutos en subir la tutoría que dura 2 horas. O sea, yo cuando subo videos que duran 2, 4 horas, me tardo 5, 10 minutos. Nada, o sea, llego y la subo y después eso sí tarda un poco porque te va mejorando la calidad hasta llegar a la máxima, pero es súper fácil. Entonces, por eso yo ocupo YouTube. Pero nadie me ve, así que no hay problema. Mis videos tienen 50 vistas, con suerte, con suerte. Entonces, y son ustedes nomás. Entonces, vamos a la siguiente parte. Inducción matemática. Si tienen cualquier duda, es importante que me digan cualquier duda que tengan. De hecho, muchas veces las interrupciones es bueno porque, como decía en una capacitación que me hicieron, las dudas que ustedes tienen justamente pueden ser las dudas que puede tener un compañero. Y es bueno hacerlas porque así vamos viendo, vamos aclarando conceptos. Quizás la duda que nos mandó Sofía, yo creo que muchos compañeros la tienen, pero no les da el valor quizás de preguntarla. Por eso agradezco la intervención, porque de esa forma ayudamos más compañeros a entender más cosas. Entonces, vámonos con inducción matemática. Esta materia ya la vimos en la tutoría anterior. No sé si habrán visto la tutoría anterior, pero si no la vieron, la pueden repasar. Está también subida al mismo canal. Entonces, sea PDN, así se lee esto, PDN, una forma o una función proporcional que depende de la variable, y acá nos dice n pertenece a los naturales. Bien, ya nos da la condición de que esa función con la que vamos a trabajar, n pertenece a los naturales. Eso es súper importante aclarar en qué conjunto vamos a trabajar. Bien, ahora, si estamos trabajando con los naturales, ¿son todos los naturales? No, porque en sumatoria nos toca de que el conjunto de partida son los naturales y el conjunto de llegada son los reales. Son los reales. Entonces, acá nos muestran ejemplos, nos muestran sucesiones. Esta sucesión y esta sucesión a través de inducción, nosotros podemos llegar a esa fórmula. Podemos llegar a esa fórmula y siempre nos dice, para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Para todo n perteneciente a los naturales. Ese quiere decir que en ese conjunto trabaja n. Lo mismo con el ejemplo de abajo.
que tenemos ya una fórmula ya hecha. Entonces, y acá nos dice que A sub 1 es igual a esto, a n más 1 y así sucesivamente. Hay varios ejercicios, y este ejercicio también lo trabajé en la tutoría, donde nos decía que A sub n, que es el A y un n abajito, A sub n y nos daba una fórmula. Que esa fórmula, como ya les dije, no nace porque sí, no se inventa porque sí, sino nace a través de una inducción matemática, o sea, de una inducción, no inducción matemática, de una inducción, y es en el caso de algunas fórmulas, por ejemplo, sumatoria, todas las fórmulas de sumatoria son inducciones. Ahora, claramente podríamos llegar y poner una fórmula ahí. Por ejemplo, cuando analizamos, vamos a meternos con otro contenido. ¿Cómo analizamos, por ejemplo, el crecimiento de una bacteria? ¿Cómo analizamos el crecimiento quizá de la, o sea, cómo analizamos cómo actúa la radioactividad? Vamos a ver fórmulas, ¿cierto? Son fórmulas que vemos cómo reacciona un átomo que es altamente reactivo, como puede ser el uranio, o como por ejemplo las funciones, o sea, como la célula o la bacteria. Entonces, ahí ya tenemos fórmulas, ¿bien? Y esas fórmulas nacieron porque quizá al analizar los datos, la persona vio que se cumplía un patrón. Y ese patrón a través de un método de inducción llegó a una fórmula. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo ahora en matemáticas se aplica en toda la ciencia. En toda la ciencia, incluso hasta en economía. O sea, ustedes ven fórmulas de cómo el PIB, por ejemplo, cómo se calcula el PIB, eso es una fórmula. ¿Cómo se llegó a esa fórmula? A través de inducción. O sea, una persona notó unos patrones y eso lo anotó en una fórmula. O sea que esta materia se usa, sí, y la van a usar siempre. Solamente que cuando la hacemos en otras materias como análisis financiero, lo hacemos quizá por ejemplo, en ciencia de los materiales. Yo tuve ciencia de los materiales. Creo que muchos compañeros tienen resistencia a los materiales. Encontramos fórmulas y vemos de dónde salen esas fórmulas. Bueno, es porque encontraron un patrón y ese patrón se repetía. Ahora, es curioso porque uno después ve esa fórmula y nos dice que, por ejemplo, no sé, es el n la variable que va cambiando. O no sé, le pueden poner cualquier letra, un E, puede ser un P, o sea, pero no especifica cuál es la variable que vamos a trabajar. En este caso es n. Por eso nos dice P de n. Bien. Eh, esa es la variable que va a ir, la variable independiente, y lo que nos da el resultado es la variable independiente. Bien. Entonces, y lo van a ver en todos los ramos, en física también. En física también se trabaja con fórmulas. En termodinámica se trabaja muchísimo con fórmulas. Entonces, eh, ¿cómo sabemos que siempre se va a cumplir? O sea, que puede tomar cualquier valor. Imagínense en el caso de la radioactividad. ¿Se cayó Sofía? No sé. Imaginemos en el caso de la radioactividad. Cuando vemos cómo ese valor que va tomando diferentes números va creciendo, y en la radioactividad son números muy grandes, porque estamos trabajando con elementos extremadamente pequeños, que son los átomos. Bien, entonces, cuando vemos que ese número va creciendo, ¿cómo sabemos que puede crecer muy grande? Eso se hace a través de inducción matemática. O sea, la inducción matemática nos permite demostrar de que no importa el valor que tome n, siempre que pertenezca a los naturales, va a seguir creciendo. Entonces, ¿por qué hice este comentario? Porque increíblemente todo lo que estamos viendo ahora se aplica en todo. O sea, ustedes de manera inconsciente están trabajando estas ideas en todos los campos científicos que les toquen la carrera. Lo van a trabajar en todas las asignaturas que les toque la carrera. Ya van a entender de que estas ideas, estos conceptos matemáticos se aplican. Bien, por eso un matemático es muy útil en casi cualquier ciencia. O sea, cualquier ciencia toma un matemático y le sirve por estas cosas. ¿Se entendió esta idea, cierto? Estoy generalizando, estoy tomando más ideas con el fin de ir abarcando, con el fin de que abramos la perspectiva y nos demos cuenta que todos estos contenidos se aplican en todo, en todo.
¿Por qué? Porque ya vimos la tutoría solamente enfocada a los números naturales. Y así vemos todo este ejercicio. Acá nos explican de manera muy matemática estos ejercicios, pero se aplica en todas las ciencias. Por eso yo encuentro tan bella la matemática. Muy importante, si vamos a hacer inducción matemática, no es lo mismo inducción que inducción matemática. Muchos compañeros se confunden con esa idea, porque me dicen, pero en inducción no siempre se ocupa, no siempre ocupamos los pasos que nos dice el temario. Pero tú estás seguro que eso es inducción matemática. No es inducción matemática, es inducción. Hay que separar esa idea. Entonces, tenemos inducción matemática y vemos estos elementos que están acá. O sea, vemos los pasos que hay que seguir. Lo primero es verificación. El segundo paso es los pasos de la observación, donde está la hipótesis, la tesis, o sea, donde está la hipótesis, la tesis de inducción y después al final la conclusión. Esa parte la entendemos todos, ¿cierto? La inducción matemática existe para decirnos que no importa qué valor tome n, puede ser un trillón, puede ser un cuatrillón, puede tomar cualquier valor n, porque al final se nos va a cumplir, siempre que sea un número natural, siempre se nos va a cumplir. ¿Un cuatrillón es un número natural? Sí, es solamente cosa de que nos pongamos a pensar cuántos átomos existen en el universo. Que no sabemos la cantidad de estrellas, no sabemos la cantidad de planetas, menos sabemos la cantidad de galaxias. Imposible saber la cantidad de átomos, es indeterminado. Entonces, evidentemente, eso es un número natural, existe en la naturaleza. Eh, entonces, eso es lo que nos interesa saber, de que la inducción matemática es un método matemático que nos sirve para explicar de que esa fórmula que tenemos se cumple para cualquier valor que tome n, siempre que sea de los naturales. Es una forma que nos sirve para explicar eso. Hasta acá, ¿se ha entendido la idea o tienen dudas? Les dije que iba a ir súper rápido. Me interesa que vayamos relacionando los contenidos. Muchas veces, y esto pasa muy a menudo, de que si nos enseñan algo y no le vemos algo, un uso práctico, lo obviamos, como que no nos interesa. Por eso yo le estoy comentando todos estos contenidos porque efectivamente la van a usar durante toda la universidad. Solamente que muchas veces se enseña sin saber que estamos trabajando eso. Lo mismo pasa con las sumatorias. En estadística van a encontrarse con fórmulas de las sumatorias que nacieron por inducción y miren, acá estamos con sumatoria. Y acá esta es una inducción. Acá está la inducción. Bien. Y de acá nace esta fórmula. N por N más 1 dividido en 2. Esta fórmula se la tienen que grabar. La van a trabajar muchísimo con estadística y en muchas fórmulas de la carrera. Se las van a escribir como esta forma, como esta sumatoria, o se las van a escribir con la fórmula ya hecha. Sea cual sea las dos formas en las que les pidan escribir ese ejercicio, tienen que saber de que esto no nació de la nada, sino que nació de esta forma. De esta forma. Por educción llegamos que esto pasa a ser esto. O sea que n puede tomar cualquier valor. ¿Por qué puede tomar cualquier valor? Porque aplicamos inducción matemática. ¿Cómo sienten la materia hasta ahora? ¿Cómo la notan? Coménteme por el chat o coménteme aquí por voz cómo notan los ejercicios o si tienen alguna duda con un ejercicio específico para que puntualicemos en esa idea. Bien, entonces, eh, acá tenemos una fórmula. Esta puede ser tranquilamente una fórmula del crecimiento de un patógeno, de una bacteria patógena, de un virus. Bien. Y esta fórmula aplicamos los pasos de inducción. Primero, verificación.
Muy importante, cuando les toque ejercicios de inducción matemática, acuérdense, el primer paso es verificación. Le damos los tres primeros valores de los naturales, que son los más pequeños, uno, 2 y 3. ¿Por qué se hace con uno, 2 y 3? Porque son los más pequeños. Entonces, eh, anotamos eso y lo reemplazamos en nuestra fórmula. ¿Cuál es la variable que va a ir cambiando? Nos dice el mismo ejercicio, P de n. N, donde está en la fórmula, ese es el valor, esa es la variable que va a ir cambiando. ¿Bien? Entonces, les va a pasar también, reitero, les va a pasar ejercicios así en termodinámica. En termodinámica se trabaja mucho con esta idea. Les va a tocar con ejercicios en... ah, también se cayó Javier. Bueno, hasta acá. ¿Cómo sienten la materia de inducción matemática? ¿Cómo la notan? Ya, se tienen que retirar. Entonces, veamos. Bueno, que les vaya muy bien. Entonces, lo mismo va a pasar con los temarios que vamos a ver aquí de sucesiones. Las sucesiones que son secuencias de eh, que cuando nosotros, por ejemplo, vemos uno más 2 más 3, eso es una sumatoria. La productoria sería uno por 2 por 3 o que se repita, por ejemplo, una fórmula y que se repita esa fórmula, o sea, que se vaya repitiendo eso, puede ser, por ejemplo, no sé, 3 elevado a n y nos dice que eso es una productoria. Entonces, ¿qué va a hacer? 3 por 3 por elevado a 1 por 3 elevado a 2 3 por 3 elevado a 3. Eso es Disculpa, lo eh, importante. Dime. yo sí tenía dudas con el temario 8. Perfecto. ¿Cuál ejercicio? No, solo cosas puntuales. Primero que todo tenía la duda de por qué ahora se está usando Z, que Z le Z pertenece a es los enteros. es perteneciente a los números enteros. Se ocupa Z. Sí, pero ¿por qué? Vamos a un ejercicio puntual. Por ejemplo, acá este ejercicio se ocupa Z. Nos dice que eh, nos dice que n pertenece a los naturales. Bien. Nos plantean esta fórmula y nos dice que si solo si existe un z perteneciente a los enteros, tal que, porque si solamente decimos, si solamente decimos que n pertenece a los naturales, acá notamos que existe un z, porque tenemos que especificar de que no va a tomar todos los valores z de los enteros, pero sí va a tomar algunos. Bien, porque n solamente va a ser de los naturales, solo va a tomar valores naturales, pero no va a tomar valores negativos, que porque en lo negativo no existe en la naturaleza. Pero en lo conjunto de los enteros sí. Entonces, si aquí nos dice el ejercicio que es divisible, quiere decir que dentro de estos valores puede darse el caso de que dé el resultado negativo. Y por eso se trabaja con z. Y por eso se dice que existe un z perteneciente a los enteros. No es que z tome, no es que z sea totalmente, tome todos los valores negativos, pero sí va a tomar algunos elementos. Por eso no se dice para todo z perteneciente a los enteros, sino se dice que existe un z perteneciente a los enteros. ¿Entiendes esa idea? O sea, va a tomar algunos valores de los enteros, pero no todos. No todos, por eso se dice que existe. Pero si dijera para todo es que porque puede tomar cualquier valor de los enteros. Eso es distinto. ¿Y por qué se hace eso? Se hace eso porque puede darse el caso de que te dé el resultado te dé un valor negativo. Si te llega a dar un valor negativo, evidentemente hay que especificar eso. Ok. También tenía la duda de abajo cuando se resolvía. Más abajo puedes bajar un poco. No me acuerdo en qué parte es. Ahí era exactamente. Se suma el 2304 acá. Pero ¿por qué específicamente agarra ese número? O sea que es un número conveniente, ya que pues, de esa forma puedo resolver la operación, pero ¿cómo?
para si hay una operación nueva, como identificar ese número conveniente. ¿Cómo? Hazme de nuevo la duda. La duda es que ahí está explicando que para terminar, para igualar, para comprobar la tesis, necesitamos igualar la hipótesis con la tesis. Eso está claro. Solo que nos dice, entonces para igualarlo tienes que multiplicarlo 7 elevado a 2 para que te dé 7 elevado a 2k más 2 menos 48k menos 1. Ya, Mira. dice, y luego resuelve esa operación. Mira, lo primero que Después, tenemos que entender es que acá nos plantea, vamos al enunciado. Nos dice que PDN es igual a esto y es divisible por 2304. Bien, ese es el enunciado. N solamente puede tomar números naturales. Bien, entonces a nosotros nos interesa que esta fórmula sea divisible por 2304. ¿Ya? Nos dice, recordemos que esto que está acá es divisible tanto, tanto, y acá nos iguala, nos dice que Z pertenece, existe un Z que pertenece a los enteros, y esto de acá se lo dividió a 2304. O bien, y acá nos escriben de esto que está acá. El resultado ya, o sea, ya nos plantea el enunciado. Por eso se escribe de esta forma, porque el enunciado nos dice. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo después es aplicar inducción. ¿Qué nos dice inducción? Primero verificación, le damos los tres primeros valores a n. N toma valores acá de 1, acá toma valores de 2, acá toma valores de 3. Bien. Y hipótesis es reemplazar el n por una k, con k fijo. Y k nos dice, decimos en qué conjunto va a trabajar. Si te das cuenta, z no cambia, z sigue manteniéndose. Entonces, lo que tú ves como la, lo que está por un lado dividido en 2304, eso es el enunciado. No estamos inventando algo acá, estamos simplemente aplicando el enunciado y aplicando los, lo que aprendemos en inducción, que sería verificación, hipótesis y luego tesis. y la comprobación de la tesis, esa es mi duda. Sí, mi duda es por qué lo suma con el 2304K. O sea, esa es mi duda. Bien, aquí vemos que igualó la hipótesis con la tesis. ¿Ya? Ujú. Lo que él hizo fue un arreglo algebraico y lo dejó fuera. No sé si conocen los arreglos algebraicos. Un arreglo algebraico es lo mismo, pero escrito de otra forma. Por ejemplo, si tenemos un 2, podemos decir que 1 más 1 es igual a 2. Eso es un arreglo algebraico. Estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Racionalizar es un arreglo algebraico. Cuando nosotros multiplicamos la raíz tanto arriba como abajo, lo que hacemos nosotros es un arreglo algebraico. Si nosotros multiplicamos por raíz de menos 1 arriba y raíz de menos 1 abajo, estamos haciendo lo mismo, que es multiplicar por 1, y un 1 no hace nada, es el neutro multiplicativo. Entonces, lo que él hizo aquí el profesor es un arreglo algebraico, por eso de ahí sale ese más 2304, porque si tú notas aquí, tenemos aquí más 2300 y tanto, bien. Entonces, esa forma después lo escribió, lo dejó solito como 48. Y no hay como una forma de pensarlo antes, o sea, de identificarlo antes. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio ya no usa el múltiplo, o sea, esta vez usó la división, la que se dividía, y en el siguiente ejercicio ya no usa el múltiplo, que dice que cada operación es múltiplo de 13, igual que el anterior que decía cada resultado era divisible entre ese número, 2000 no sé cuánto. ¿Ya? Y ahí lo ocupó el 2000, en cambio bajo en otro ejercicio ya no ocupa el 13, ocupa otro número. No sé cómo identificarlo. No sé cuando estoy haciendo el ejercicio cómo identificar el número para hacerlo más rápido. Eso así con práctica. Tienes que hacer mucho ejercicio. A mí lo que me interesa es explicarle la idea para que después cuando ustedes tengan que practicar, sepan qué hacer. Es como cuando yo les enseño, eh,
Es como cuando yo les enseño cálculo integral. Entonces muchos compañeros después van y me preguntan, ¿y cuándo yo sé que debo hacer fracciones parciales y cuándo no me conviene aplicar fracciones parciales? Porque fracciones parciales es escribir es escribir esto que tenemos acá en varias partes diferentes. ¿Sí? Eso se llama fracciones parciales. ¿Cómo el alumno identifica cuando tiene que aplicar fracciones parciales? Cuando el alumno identifica que tiene que hacer un arreglo algebraico, eso lo van a ver mucho el límite en cálculo diferencial, con la práctica. Y lo mismo pasa acá. Por eso el profesor le pone muchos ejercicios práctica y le pone ejercicios de las pautas de los años anteriores. Eso es para que ustedes ejerciten. Pero evidentemente, si ustedes entienden la idea teórica, ya pueden empezar a practicar. Por eso se explica la parte teórica. Y eso es lo que estoy haciendo yo acá, explicándole la parte teórica para que después cuando ustedes vean sus contenidos, evidentemente puedan empezar a hacer práctica. Ok, eso eran las dudas. Tenía otra duda, pero me lo respondiste conforme avanzó tu explicación, así que está bien. Es que, como te digo, todos estos ejercicios se analizan con práctica. Por eso siempre te recomiendan hacer mucho ejercicio, porque solamente con la práctica tú logras identificar si hay que hacer un arreglo algebraico, si hay que hacer eso, si esto otro. A mí me interesa ir abarcando muchas ideas para que vayamos entendiendo, vayamos como abriendo la perspectiva. Porque eso es uno de los grandes problemas que yo me encontré, que muchos compañeros no aprenden álgebra. Y después se encuentran entran a cálculo integral. Y yo lo noté porque en la tutorial de semestre anterior hice cálculo integral. Noté que muchos compañeros no sabían, eh, tenían un ejercicio y si no habían hecho un ejercicio parecido, no tenían ni idea qué hacer. Entonces, a veces los compañeros se saben como de forma mecánica cómo resolver ejercicios. Bien. Entonces, ¿yo qué les digo a los compañeros? Les enseñé un tipo de análisis para que después identifiquen cualquier tipo de problema, tipo de eso. Les enseñé un análisis para hacer volúmenes de revolución. Un análisis que a mí se me ocurrió. Y eh, que justamente lo saqué pensando en álgebra clásica, porque si te das cuenta, cuando hacemos inducción matemática seguimos unos pasos, seguimos unos procedimientos. Esos pasos son clave porque nos permiten hacer el análisis de eso. Acá, acá lo que hace el profesor es aplica una demostración. Si tú me preguntas cómo puedo yo entender para todos los ejercicios que nos plantean, práctica, solamente práctica. Acá, por lo menos aquí, él aplicó propiedades de las potencias. Se entiende las propiedades de las potencias, ¿cierto? Porque esas propiedades se enseñan en el taller de matemática y muchos compañeros se echaron un taller de matemática por no entender las propiedades de las potencias. Y acá las volvemos a aplicar. ¿Sí? Entonces, lo que hizo acá es un arreglo algebraico. Luego aplicó factorización y lo igualó para demostrar que era verdadera, para demostrar que es divisible por 2304. Este tipo de ejercicio hay que hacer varios. Y eso la otra semana vamos a hacer ejercicios de esta forma para que vayamos conociendo más, vayámonos relacionándonos más y agarremos experiencia. Eso. ¿Alguna otra duda? No, ahí se me fue la duda. Estamos bien. Perfecto. Entonces la otra semana vamos a hacer ejercicios más parecidos así. No sé si tiene otra duda para verla aquí. En la siguiente me cuesta mucho el temario 9, creo, sí. ¿Ya? Ya he Ya. repasado como 3 veces y sigo teniendo dudas en sí. Dudas no puntuales, sino generales, más que todo. No entiendo eso de generales. Mm, no entendí, mejor dicho. No entendí nada. Veámoslo. No, el temario 8, no, el temario. Digo, el temario 9, el temario 9, el temario 9. Eso. Bien. Las otras se le han entendido. ¿Qué no entendiste? No entendiste nada de lo que hizo acá. Mm, mejor dicho, no entendí cómo resolvían los ejercicios. Eso sí entendí. Que es una sumatoria, una suma simultánea. Mira, ¿Simultánea?
Esto es lo que hizo el profesor fue inducción. Lo que él tomó es que desmenuzó lo que era la sumatoria. Si te dice que la sumatoria es desde tanto a tanto, él lo escribió. Escribió en el caso de uno, en el caso de 2, y fue así dándole, le dio 5 valores a esa sumatoria. A ese n le dio 5 valores. Y de esa forma, después él desmenuzó. Si te fijas, pone uno más, entre paréntesis, uno más uno, uno más 2 y así sucesivamente. Lo que nos da a entender de que el valor que va cambiando es n. Y ese n se encuentra en ese uno, se encuentra acá que va subiendo. Entonces, ahí lo que él planteó ese ejercicio como un patrón. Justamente, eh, si ponemos, luego pone él, todo eso que está ahí lo anotó como una forma del patrón que él encontró. Y es este, ¿sí? Es este. Ese es el patrón que él va encontrando en esos 5 pasos, desde el S1 hasta el S5. Anotó ese patrón y luego dice, escribiendo el último, sumando como, y ahí le pone A sub n, lo que te había dicho. Todo el ejercicio donde se encuentran fórmula es porque alguien encontró ahí un patrón y de ahí sacó una fórmula, ese patrón. Él encontró ese patrón aquí, él lo que está diciendo es la demostración de cómo llegó a la fórmula que está abajo, de n por n más 1. Y está contándote el patrón que él encontró y luego de eso lo escribió como un n. Eh, yo me acuerdo que en el colegio me pedían a mí, por ejemplo, nos daban un ejercicio. Yo me acuerdo que en el colegio a nosotros nos daban una sucesión y luego de darnos la sucesión nos decía, eh, escríbalo como fórmula. Nosotros qué teníamos que hacer, teníamos que ponernos a pensar cuál era el patrón que teníamos que encontrar para llegar a esa sucesión que nos daban. Eso es un ejercicio que a mí me hacía mucho en el colegio, para entender sumatoria. No entendía ni madre por qué había que hacer eso, y ahora lo entiendo, porque efectivamente todas las fórmulas de sumatoria nacen de un patrón que se encontró, y eso es lo que explica el profesor, ese patrón. Ok. ¿Se entendió esa idea, cierto? Sí, sí, sí. Es porque, y justamente por eso muchos compañeros no entienden sumatoria, porque no entienden de que lo que estamos nosotros anotando, esa fórmula que nace ahí, es un patrón. Entonces, y ahí hay que ponerse a pensar. Nunca te van a poner un ejercicio en la universidad, a menos que estudies matemática, de cómo llegar a ese patrón. A mí me lo pedían en el colegio, como para que nosotros entendamos sumatoria, pero no te lo van a pedir. Y siempre te cuentan el caso de, eh, de el inventor de la sumatoria, que es Gauss. ¿Por qué? Porque Gauss, mientras le dijeron sumar los primeros 100 términos en una clase, ese demoró nada porque encontró el patrón. El 1 más 99 da 100. Exacto. El 2 más 98 da 100. Es un Efectivamente. ejercicio casi clásico de la PSU. Siempre te Ujú. ponen una sucesión, te ponen un ejercicio y te dicen eh, cuál de estos puede ser, y te ponen alternativa y te van poniendo fórmulas. Efectivamente, eso es sumatoria. Es encontrarle el patrón a esa sucesión en la que se está sumando y por eso de la sumatoria de tanto se escribe la fórmula tanto. ¿Se entiende esa idea, cierto? Si tú Sí, sí. entendiste esa idea, entendiste sumatoria. Y Ujú. créeme que ahí ya tení un gran camino hecho. Porque sumatoria es una de las ideas que a los compañeros les cuesta mucho. Yo conozco cabros de quinto año de universidad en ingeniería y no saben sumatoria. No muchos le agarran el ritmo porque no lo entienden. Yo en sí, mayormente no entiendo, solo que en resolver los ejercicios supongo que me cuesta. Se hace con práctica. Ujú. Y no te podría enseñar 100 ejercicios. Por eso se hace con práctica. Y el temario lo que hace es mostrarte ejercicios y te muestra para que tú los vayas practicando, para que tú vayas entendiendo, mira, a ver, lo que aprendí lo aplico acá. Por eso se te pasa a controles pasados, que son las pautas, pero a mí no me sirve de nada que tú entendáis ejercicios de memoria por pauta, porque te van a poner un ejercicio parecido y ahí quedaste. Eso se llama mecanización. Y la mecanización te va a ayudar algunas veces
Pero en algún minuto vaya a joder. Vaya a joder. De hecho, eso estaba practicando la mecanización, estaba practicando más hacer los ejercicios para entender primero cómo se hacía, para luego resolverlo con la pauta y ver en qué tenía en común y en qué me faltaba para complementarlo. Pero en sí, prefiero más hacer las pautas, ya que así creo que entiendo más. Obviamente viendo también a la vez por la pauta. O sea, Mira, pensemos esto. Pensemos esto de esta forma. Eh, ¿Qué pasaría si yo lo que hice en la primera tutoría, que fue hacer ejercicio? Yo a los compañeros le hice puro ejercicio en la primera tutoría. Pero ¿qué pasó? Que muchos compañeros después no podían entender la idea. ¿Sí? Eh, Muchas veces la tutoría se ve como solo para hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa? Que en álgebra clásica están los temarios, están los ejercicios, hay muchos ejercicios porque hay muchas pautas para ver y los alumnos aún así no entienden, no aprenden. No aprenden porque les falta ampliar un poquito la perspectiva, les falta quizá abarcar más contenido, hacer una base, porque esta base en otras universidades lo ven como asumido. El tema está en que eh, muchos compañeros no tienen esa base. Por eso yo decía que en álgebra clásica hay dos mundos. Está el compañero que ya esta materia la sabe y como ya la sabe, pasa el ramo volando. Y está el compañero que no sabe la materia y la tiene que aprender y la sufre. El alumno que sufre con esta materia es porque no la entendió, no la aprendió antes. Pero ¿se puede aprender? Claro que sí. El tema está en que no se da el tiempo, no se da el tiempo, el sistema de enseñar esos contenidos. Y por eso mi tutoría me gusta enseñar esos contenidos, porque al fin y al cabo todo el mundo puede aprender esa materia. Si tú entendiste todo lo que estábamos hablando y ampliaste, te diste cuenta que todas las fórmulas que estamos viendo en inducción o en inducción matemática se aplican todo, créeme que ya aprendiste. Y si hacemos ejercicio, les voy a poner un ejercicio. Les voy a poner un ejercicio. Parece curioso, pero muy pocos alumnos, muy pocos compañeros entienden la idea. Y yo soy cateta en esa idea porque, o sea, yo soy cateta en ese sentido porque si tú ya entendiste la idea, ya tenéis mucho camino avanzado. Y curiosamente, pocos alumnos entienden la idea. Yo creo que el problema está en la forma de explicar. Creo que pocos profesores se dedican a explicar más contenido, sino como que lo hacen todo mecánico, lo hacen todo repetido, todo parecido. Como a él lo enseñaron, lo replica. Y yo creo que en ese sentido hay que innovar, a mi parecer. Hay que innovar la forma de enseñar la matemática porque muy poca gente en la población del mundo entiende la matemática, tristemente. Bien, les voy a poner un ejercicio. Me van diciendo cómo podrían resolverlo. ¿Cómo harían este ejercicio? Control de entrada. clase. Primero verificar, luego lo pongo en una hipótesis, luego lo pongo en una tesis, luego lo comparo la tesis con la hipótesis. Solo escribe la hipótesis. La hipótesis es k elevado a 3 más k más 3 es múltiplo de 3. Pero ahí ya no tienes que agregar z, ¿no? Ya que no te dicen de z. No. Ya no tienes que igualarlo. Okay. Eh, Veamos. Vamos a ver el resultado del ejercicio. Sería k. Lo que hizo aquí el profesor es, en vez de ponerte un Z, te puso un P. Pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Por qué? Porque le dijo que eso pertenecía a los enteros. ¿Bien? Sí se hizo la demostración como tú decías, porque en el caso de los múltiplos y las divisiones, en ese caso sí se hace. Pero en el caso de las sucesiones de sumatoria no se hacía. Veamos la pauta, mira. Ve la pauta aquí. En este ejercicio no hay... tenemos aquí la demostración. Hay ejercicios en los cuales no es necesario aplicar eso. Solamente se concluye con el paso cuarto. Por ejemplo, estos ejercicios cortos que están aquí. Esos no tienen igualdad, pero los otros sí.
Por eso, ¿cómo sabemos cuáles ejercicios tienen demostración y cuáles no tienen demostración? Eso lo hacemos viendo más ejercicios. Pero se hace lo que tú justamente decís. Se toma esta función proporcional, tenemos la verificación, le damos valores 1, 2 y 3. En este caso, el profesor solamente le dio 1 y 2. Luego tenemos la hipótesis, la tesis que le sumó más 1 y luego lo que hizo fue él una demostración porque había que demostrar si efectivamente, y para demostrar que hizo, igualó la hipótesis con la tesis, hizo arreglo algebraico y llegó a esta conclusión. ¿Qué? Porque el ejercicio te decía que es múltiplo. Si te fuera divisible es lo mismo. Vamos con otro ejercicio. Lo mismo, demostración también hay acá. ¿Por qué? Porque te dice el ejercicio es divisible. ¿Cómo se hace? Ah, y más encima te da la condición de que n es impar, pero pertenece a los naturales. Demuéstralo por inducción matemática. Te dice, solamente escriba la tesis, solamente escriba la hipótesis, solamente escriba la tesis. Demuéstrelo. Demostración. El ejercicio te pide la demostración. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Ponemos que esto es, o sea, verificamos esto mismo y le damos valores a n. Luego de eso, la hipótesis. Reemplazamos esa n por una k. Luego ponemos esa k más 1. Y luego aplicamos la parte 3 del ejercicio que te dice, el ejercicio te pide explícitamente, demuéstralo. Y como te pide demuéstralo, ahí tú igualas la hipótesis con la tesis. Pero no todos los ejercicios te piden demostración. Ah, genial. Por ejemplo, en el temario 7 hay varios ejercicios que no te pide, no te pide demostración. Según yo, sí. Pero Mira quizás lo esto, pase por... mira esto. No hay demostración. Está la tesis y al final se termina con el Ah, cuarto verdad. paso que es la conclusión, pero no hay demostración. Me quedé con la duda de ese rato. ¿Cuál es la diferencia entre recorrido y codominio? No me acuerdo. Recorrido son los valores que puede tomar la variable dependiente. ¿Y el codominio? El codominio es el otro elemento que tiene el par ordenado. O sea, ver, X e Y, uno es el dominio, el otro es el codominio. Bien, el codominio solo tenemos dos conjuntos. Si te das cuenta, siempre nos dice conjunto A y conjunto B. Y nos dice ¿Qué es codominio? que cuando nosotros aplicamos una relación en esos dos conjuntos, nos nacen unos pares ordenados. Puede darse el caso que también te dé tres conjuntos. ¿Qué pasa cuando te da tres conjuntos? Cuando trabajamos en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿y qué nos dice? Nos dice que esto te va a pasar mucho en cálculo avanzado. Tenemos P, nos dice que f de x, y, z. Bien. En ese caso, el f de x, y, z es la variable dependiente. Y lo que está al otro lado, ese x, ese y y ese z, son todas esas variables dependientes. O sea, son independientes y la de acá es la variable dependiente. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, eh, lo que ahí pasa en el caso de que por este otro lado te dice que estos son el dominio y el codominio son los elementos que toma ese par ordenado, pero el recorrido son son los valores que puede tomar la variable dependiente, que es el f de x. ¿Sí? Se dice que f de x en el caso de una variable, se dice que f de x es lo mismo que decir y, pero eso solamente en el caso de eso solamente en el caso de cálculo de una variable. Porque en cálculo de varias variables se trabaja
con f de x, y, f de x, z. Ya. ¿Esa idea se entendió? Sí, sí. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. ¿Javier, alguna duda? Marco, es que a mí me cuesta, la verdad, como que estoy tratando de llevarte el esto, pero me está costando, ¿eh? ¿Qué te está costando? Cuéntame. Como de entender, porque cuando pusiste me ayudaste entonces, como de hacer uno yo, no ha sido mucho. Entonces, por ejemplo, yo no sé qué hacer en ese control. Tú estuviste en la tutoría anterior. Dime una cosa. Sí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si nos pide inducción matemática? Cuéntame. ¿Te sabes los procedimientos, cierto? No. Los procedimientos sería, el primero es verificación. ¿Te acuerdas que fue insistente la autoría anterior con los procedimientos? Sí, Ya, pues entonces, ¿qué significaría verificación? si se cumple o no. Pero, ¿qué harías tú en verificación? Tenemos P de n, que n es nuestra variable que va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, si le damos, en la verificación le damos valores, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le doy 1, P de 1? ¿Qué le pasaría a ese n al cubo menos n más 3? ¿Qué le pasaría? La n se transforma en 1, entonces, Exacto. Entonces, y si yo te digo que hay que darle valores a las primeras tres números de los naturales, ¿qué pasaría? como si pusiera ahí como un 2, por ejemplo, sería 2 elevado a 3 menos 2. Bien. Y en el caso del 3, lo mismo, ¿cierto? Claro. Ya, esa es la verificación, darle valores a n. Luego nos dice hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis de inducción matemática. ¿Qué es la hipótesis? Es cambiar la n por una k, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tú escribes lo mismo del enunciado, pero solamente que en vez de una n va a ser una k. Porque luego lo que vamos a hacer es sumar k más 1. ¿Bien? Eso vendría siendo la tesis de inducción. Le ponemos restricciones que K pertenece a los naturales y también decimos que K es K fijo. ¿Bien? Y al final nos pide demuestre por inducción matemática. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar la hipótesis con la tesis. Y ahí viene la parte Ah, curiosa, porque lo que vamos a hacer es que escribimos, como nos pide que es múltiplo de 3, entonces a ese 3 le vamos a poner una P, o puede ser un Z también, que es lo que hace aquí el profesor. Bien, él hace esto y dice que existe un P perteneciente a los enteros, puede ser una Z también, si lo hacen con Z está bueno. Entonces, él lo que hace es verificar bien, y acá nos dice, escribió lo mismo que solamente está en la hipótesis. Solamente escribió eso, pero en la demostración vuelve a escribirlo. En la demostración vuelve a escribirlo. Lo mismo que está acá, pero ahora dice que K le incluye el K. O sea, le incluye el P. Porque existe un P perteneciente a los enteros. Y escribe esa igualdad.
Esa es la hipótesis de inducción. Luego hace lo mismo con la tesis de inducción. No todos los ejercicios piden, pero en este caso el enunciado te lo pide explícitamente. Tú vuelves a escribir tu hipótesis, vuelves a escribir tu tesis y a esto mismo lo igualas. Es lo que hace el profesor. Luego hace el reo algebraico y les queda de esta forma. Está acá. ¿Sí? Ya, súper, gracias. Eh, no los noto con mucha seguridad. ¿Pasa algo? No, sí, sí, que sí estaba leyendo, pues. Bien. César, ¿se entendió la idea? Sí, eso lo tengo dominado, solo me falta la sumatoria productoria. Y el 10 no lo he visto. Me pueden lanzar cualquier duda. Ustedes saben que eh, estoy dispuesto a responder cualquier duda que sea relacionada a este tema. Lo mismo con el control de salida. Acá nos pide demuestre por inducción matemática y bien. Entonces hacemos lo mismo que está acá. Yo tenía una duda guardada, a ver, déjame buscar. Dale. Mientras voy a buscar otro ejercicio más y les voy a mostrar. Ah, sí, justo es de sumatoria. Ah, A mí por mi parte, yo no puedo enseñar un contenido si no lo manejo bien. Eso a mí me pasa. Y para yo poder manejar bien un contenido, primero debo entenderlo. Y justamente en ese proceso yo de entender el ejercicio, puedo empezar a abarcar más cosas. Entonces, cuando yo le enseño los contenidos, yo les enseño de una forma porque yo entiendo de esa forma. Entonces, muchos compañeros, por ejemplo, les pasaba en cálculo diferencial que volúmenes de revolución la sufrían. Sufrían volúmenes de revolución porque nadie lo entendía. Y siempre decían, les van a decir a ustedes, es muy probable, que volumen de revolución es la parte más difícil de cálculo integral. Y entonces yo le encontré un método muy fácil de explicarlo y cuando eso lo enseñé a los cabros, se dieron cuenta que volumen de revolución era la parte más fácil de cálculo integral. Pero ese tabú lo eliminé a través de una ocurrencia de un método. Y aquí es justamente lo que yo intento hacer. Intento como explicarle esta materia para que ustedes la entiendan y aprendan esa materia. Porque muchos compañeros me dicen, no sé inducción matemática, pero después de ver la tutoría la entienden. Si ya la entendiste, ya aprendiste. Y eso muchos compañeros pasan el ramo de álgebra clásica y no entienden ni madre. No entienden ni madre y en parte de inducción matemática se pierden. Después de entrar a álgebra superior, vuelven a ver contenidos parecidos y la sufren. Y yo la sufrí. A mí me costó el ramo. Me costó muchísimo. Y por eso se me ocurren ideas para ir abarcando más contenido, para ir tomando más contenido y relacionándolo. Ahora, si tienen otra duda, láncemela que me siento motivado. Vamos. Si tienen otra duda, láncemela que me siento motivado. Ahí se resuelve todas las dudas. No, yo más Sí, bien yo tengo, feliz. Esa es la idea, lánceme otra duda. yo tengo una duda en un ejercicio en concreto, la verdad. Y no sabría Dime. explicártelo si no, Dime si qué no- ejercicio, si se encuentra en un temario, en un control de salida. Mira, vamos a ver otros controles de salida. Creo, es que lo tengo. No tengo. Era como el temario de 2017, de control de salida de 2017, algo así, pero es un cacho ¿Me lo buscarlo. podéis mandar por WhatsApp Mm, a ver. para que lo veamos al tiro? Ok, ok. Cuando había, mejor, A ver, hagamos cuando había algo una entretenido. N, Mira, un N, hagamos algo entretenido. Veamos una prueba. ya, como una prueba. ¿Qué prueba? Acá tenemos una prueba. Así son las pruebas. Esta es la prueba que van a tener ustedes. ¿Podrían resolver el primer ejercicio? ABC con complemento de A. ABC. No, es falsa. Porque el ABC no incluye A.
ABC es complemento. A, B, C, ¿son elementos del conjunto A? Sí. Ya, pero entonces no incluye nada. Entonces es falso. Todos estos que están acá son los temarios del 1 al 5. Vamos con el ejercicio 2. Todo esto que está acá son del temario del 6 al 7, más o menos. No, miento, del 5 al 6. Esto que está acá. Sí, les voy a mandar esto. Esta es la pauta sin resolución. Sin resolución. Y acá viene la parte que estamos viendo recién. En la tutoría anterior yo le hablé de un signo de exclamación. Esa era una forma Esa simplificada. factorial, sí, factorial, sí. Esa es una fórmula, esa es una forma resumida de escribir la productoria. Productoria, creo. Mm. Cuando es n más 1 productoria, se escribe como n menos 1 productoria por n más 1 por n, ¿verdad? Acá Esta lo que ahí, nosotros primero nos explica de la fórmula, eh, de la forma sumatoria. Y siempre que se explica algo de forma sumatoria, se escribe con i. Bien. Entonces, a través de inducción, nosotros desglosamos esta sumatoria y nos da esta fórmula. Por eso se escribe n. Los valores que toma n se reemplazan acá. En cambio, i quiere decir que es, el parte desde 1, pero no quiere decir que ese i al cuadrado vale 1. No, lo que quiere decir es que ese i es el número que va, o sea, es lo que va a ir cambiando. Entonces, cuando el profesor lo hace con inducción, lo que hace es desglosar ese i y le va dando valores y va haciendo la sumatoria. Si te dice que llega hasta 5, entonces a ese le va poniendo le va haciendo 1, después le va poniendo un 2 más, después le va poniendo un más, un 3, ¿se entiende? Vamos a ver la pauta. Mira, acá nos dice, una persona recién egresada se integra a una empresa Arus. Qué curioso que estábamos, cuando recién empezamos la tutoría, ¿qué les dije yo? Le empecé a dar casos puntuales donde se aplicaba esta materia, ¿cierto? ujú. En la prueba le van a pedir problemas y les van a plantear ejercicios así. Les pueden plantear ejercicio de una bacteria. Les pueden plantear ejercicio de la reactividad de un uranio. Tienen que aplicar sumatoria. O incluso te podrían, no te van a pedir, pero te podrían pedir inducción matemática también, pero no te van a pedir en la prueba. Porque la inducción Mm, matemática es un método que nos permite demostrar de que independiente de los valores que tome n, puede ser cualquier valor que sea de los naturales. O sea, ¿se siente difícil? No es tan difícil. El problema 3 no, el problema 4 no lo entiendo. El problema 4 es lo que estábamos recién diciendo. Hipótesis, tesis. Si lo El sienten 4. difícil, dígame, porque, a ver, mientras yo estoy hablando con ustedes se me van ocurriendo ideas. Entonces, a veces se me ocurren ideas para explicar el contenido de mejor manera. A mí lo que más Ya, me pero interesa es que ustedes entiendan, o sea, a ver, a mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan, porque si entienden, aprenden. Si no entienden, no aprenden. Bien, vamos a ver vamos a ver la pauta, porque si no, no tengo como forma de explicar. Pero me interesa que entiendan. Mi gente, si ustedes entienden, aprenden. Si no entienden, no van a aprender. tengo que hacer el i elevado a 2 más 1 con i con productoria factorial, no me acuerdo cómo se llama. Tengo que igualarlo a n más 1, por lo que me acuerdo. Mira, lo que recién estábamos hablando. Problema 4. Verificación. Le damos valores. ¿Bien? Acá el profesor le da dos valores. Yo les dije en la tutoría anterior que podían hacer ejercicios de inducción matemática con solo dos valores. Que yo había visto problemas. Acá se lo hace con dos valores. Ustedes lo podrían hacer incluso con tres. Les quedaría mejor con tres. O con cuatro, o con cinco. Pero acá el profesor lo hace solamente con dos valores. Entonces, ¿qué hace él? Verificación. Le da dos valores a esto que está acá. ¿Ya? Eh, le damos verificación. Luego tenemos hipótesis. ¿Ya? Y luego tenemos la tesis, que es sumarle más uno.
sumarle más 1 al n. ¿Se dan cuenta que esto sigue siendo igual? Cambió el n, el i le dio paso acá. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor? Le cambió los valores acá, le puso acá y luego planteó la demostración, que sería igualar la tesis con la hipótesis. Vamos a la parte del conjunto. Lo mismo acá. Ah, sabía que era falso. Le puso que era falsa. La primera sí. Sí. Entonces, No, porque se pertenece, qué pendejo. esa es la forma que hizo acá el profesor. Conjunto vacío pertenece a PDA falsa. El conjunto vacío es un subconjunto de PDA. Pero acá nos dice que pertenece. Tenemos la negación acá. Solamente yo verdadera en esto porque ¿qué nos dice que estos valores pertenecen a B? O sea, son subconjuntos de P de B y eso es verdadero. Vamos al problema 2. ¿Qué nos dice aquí? R es subconjunto de A por B. O sea, es esto con este. Entonces, este toma un valor de acá, este toma un valor de acá si es una función. Pero si es una relación, entonces este toma valores de acá y este toma valores de acá. Y puede tomar más de uno. Y aquí se escribe repetido. ¿Por qué? Porque es una relación. Entonces, acá que nos pide el ejercicio, escriba la extensión y la relación. Hacemos el dominio. O sea, acá el ejercicio nos pide, determine el dominio. ¿Qué sería el dominio? Serían los valores que toma. eh, Dice, determine el dominio de S. Son los valores que toma el conjunto S. Acá nos dice que son los reales menos el 5. Escribe esto mismo que está acá. Nos pide el dominio de S. Acá ya nos dicen que I es igual a esto de acá. O sea, despejo I y y esos valores son el dominio. Lo mismo. Dice, despeje la variable X. Le pongo las restricciones. Esto que significa real, exceptuando el 5, son los valores que no puede tomar el dominio. No puede tomar el valor 5. Porque si no se me indetermina. ¿Cómo están hasta acá? Pensando. Javiera, ¿cómo estás Procesando. hasta acá? Bien, si eso entiendo mejor, sí. Perfecto. Esa es una pauta. Vamos a ver una pauta recuperativa. Tabla de verdad. Tabla de verdad. Esta es una prueba recuperativa, por tanto el ejercicio va a ser más largo. Demuestre por inducción matemática. Lo mismo que el ejercicio anterior. Eso. Verificación, le damos valores. Demostrar por inducción es fácil. ¿Lo Sí, que encontráis estamos fácil bien. ahora? Sí. Eso es bueno. Yo pensé que tenías que resolver la sumatoria en sí.
La sumatoria, es que mira, piensa esto. No nos pide, si nos diera solamente esto y nos dice resolver, sería distinto, pero acá nos dice demostremos por inducción, o sea que cualquier valor que tome n Ujú. podría ser válido. Para eso hacemos inducción, porque cualquier valor puede tomar n y va a seguir cumpliéndose la regla. La 3 mira, dada la sucesión tal que, eso sí tendrías que resolverlo. Sí, acá sí. Hay que leer el enunciado. Acá nos dice inducción matemática, entonces le damos valores hacemos la verificación, le damos valores, que son los más pequeños. Pueden ser otros valores también, pero le damos los más pequeños porque son los más fáciles de trabajar. Luego de eso, aplicamos nuestra tesis, que es reemplazar el n por una k, el n el que cambia. Luego aplicamos nuestra hipótesis, nuestra tesis sería poner un k más 1. Y luego igualamos. No sé si en este ejercicio habrá que igualar porque nos dice demuestre por inducción. Veamos la pauta. Veamos la pauta. Sí, sí que no. Acá no hay que demostrar. El 2 factorial, ¿cómo se puede escribir? ¿Cuál? El 2 factorial abajo. Dice n más 2 factorial. ¿Cómo se escribe? Sería 1 por más 2 por y así. ¿Cómo? 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por y así. Pero el profesor no lo... Eso sería el resultado, pero lo que hace el profesor aquí llega y escribe nomás. Mira, ¿te acuerdas que le había dicho que la productoria era una multiplicación? Esto mismo. Esto se llama binomio de Newton, creo. Lo vamos a ver más adelante. Sí, ese tampoco entiendo por qué hay algunos ejercicios que ese mismo número, el n más 2, y abajo hay un 2, había, era n más 2 por n más 1 y todo eso partido en 2. ¿Y por qué Eso cuando es 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 n una elevado? materia que vamos a ver más adelante, binomio de Newton. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es una prueba recuperativa, por eso esta abarca contenido de la P2. Mm, Pero no te va a entrar en la P1. No te van a poner un ejercicio así. Acá sí. Creo que el ejercicio ese lo pude haber resuelto si es que me hubiera venido una prueba, ya que sí, creo que Acá sí. sí se hace porque estamos trabajando con más materia. Pero los ejercicios que te van a pedir, por ejemplo, el 1 y el 2 se podría resolver con la materia que sabemos. El problema 3 se resolvería con la materia anterior. Si han entendido los contenidos que ya hemos visto, si han entendido los contenidos que ya hemos visto, literalmente ya están listos para P1. Ya tienen la base. Si han entendido los contenidos, ya tienen la base para irse a la prueba 1. Y eso es muy bueno. Porque eso quiere decir que ya tienen las armas para trabajar para los controles de entrada y salida que se les viene hasta la P1. Más o menos, ¿creen que pudieron entender la materia, Javiera? Sí, más o menos lo domino. Más o menos también. Pero eso es bueno, quiere decir que ahora lo que necesitan es entrar a practicar porque por lo menos ya han aprendido toda la materia para la P1. Y ahora, de hecho, es más, adelantamos materia y ya tienen trabajada la idea que a uno le enseñan. Entonces, por lo menos a los chiquillos de cálculo integral semestre anterior les fue súper bien. De hecho, algunos cabros aprobaron el ramo con buenas notas. Y en la P1 se sacaron un 1 y algo. Y después empezaron a ir a las tutorías conmigo, se motivaron a estudiar
Porque una de las cosas que yo me hago es motivar. Se motivaron a estudiar y en la PO volaron, se sacaron puro 6. Entonces, y entendieron la materia. Y volaron los cabros, y les fue bien. Entonces, pasaron el ramo sin recuperativa. A algunos les costó un poquito más, pero la recuperativa ya la pasaron. Marco, una pregunta. Ok. La próxima tutoría va a ser presencial. Debiera ser presencial si en la otra semana vamos a estar en clase. Claro. Pero el mismo horario. El mismo horario. Obviamente ahora nos extendimos. La tutoría debió haber terminado hace unos minutos, pero quería seguir porque no me quiero quedar sin la idea de que ustedes no entendieron algo. Por lo menos ya pueden sentir la seguridad de que ya pueden resolver todos los ejercicios para la P1. Ya podría leer usted el temario. Ya podrían resolver ejercicios. Ya podrían entender la materia. A ver, dígame si no es frustrante ver una prueba y no saber ni siquiera qué puedo hacer. Yo a veces ni siquiera sé mi nombre. Nah. Eso es frustrante. A mí me ha pasado en rabos físicos que no entiendo ni madre y es frustrante encontrarte con una prueba y no entendí nada. Y a eso le pasa pasar a muchos cabros de álgebra clásica que ven el contenido y no entienden nada. Y si no entendiste nada, no podía avanzar. No podía avanzar. Pero por lo menos ahora ustedes pueden ver ejercicios así y lo pueden entender. Veamos otro problema. Veamos otra prueba. Veamos otro problema. Veamos, veamos ejercicios. Veamos la recuperativa. Este, mi gente, es el examen. Este es el examen. Ya, esta parte, esto ya es de la prueba, de la prueba 2 o 3. Esto ya es de la prueba 2 o 3. Esto igual, de la prueba 2 o 3. Creo que esta la podríamos hacer. No, no, viéndola bien, les va a tocar triángulo y cosas así más adelante, un poquito de geometría. Esto también es de la prueba, creo que si no me equivoco es de la prueba 3. Lo único que entra de la prueba 1 es esto. Y la pauta sería la siguiente. Este es un examen, el examen por lo general suele ser diferente. El examen siempre suele ser diferente. Esta es la pauta del examen. Esto sería netamente los contenidos que vieron hasta la pauta, hasta el temario 5. ¿Les pueden cambiar este ejercicio? Sí, porque el examen abarca todo. El examen siempre suele ser difícil. Por eso eviten ese examen, porque el examen siempre lo suelen hacer más difícil que cualquier otra cosa. Bien. Vamos a ver unos controles de entrada y salida. Vamos a ver, buscar unos controles de entrada y salida. Controles de entrada y salida de esta. Telescópica. Eso es parte de las propiedades de sumatoria. Eso es lo que alcanzamos a ver al final de la tutoría anterior que grabamos. ¿Se acuerdan? No sé si vieron la tutoría. ¿Vieron el video de la tutoría? Lo vi, el de la vez pasada. Ya, ¿se acuerda que yo le hablé de la telescópica, que era una fórmula? Esa hay que aprendérsela. ¿Sí? Ah. Pero se resuelve fácil. Vi ejercicios que se podían resolver viendo solo el enunciado. Tenías que ver el número mayor y el número menor. El número mayor es el i más 1, creo, o algo así. Y tenías que compararlo al de arriba. Y el i solo se tenía que comparar al de abajo. Bueno, n creo. Ahí. Perfecto. Entonces, a ver, veamos el temario. Ah, tenías que... ah. Mira la telescópica. Tenemos
es curioso porque la telescópica, lo que está acá, es muy parecido a la fórmula que está acá. Acá nos dice la fórmula como tal y la generalizada. La generalizada, ¿qué nos quiere decir? Que no necesariamente se parte de 1. Ese m puede tomar cualquier valor de los naturales siempre y cuando, eh, si no me equivoco, debe ser menor que n. Pero puede partir del 3, del 5. Acá no, acá empieza del 1. Cuando parte del 5 sigues sumando en 1, o sea, 5, luego 6, o luego del 5 sigue el 10. Eso ¿Cómo? sí. Por ejemplo, cuando es una sumatoria con i que es igual a 1, es i 1 más 1 que es 2 más 3 que es 4. Dale, cuando la sumatoria i es 5, comienzas con 5, 5 y luego la siguiente es 10 o es 6. 6. 6. Sí, debería ser así. Debería ser así. Ahora, eso es lo que en una sucesión estaríamos sumando, pero puede variar, porque también hay que ver la fórmula. Adiós, Javiera. Cuídate. Entonces, bueno, eso, mi gente. Vamos a dejar la tutoría hasta acá. Ya. Eso. La prueba que mostraste recién, ¿no puedes subir a WhatsApp para hacerlo? Para intentar hacerlo. Ya, pues se las mando. Ya. Se las mando. Gracias, Marcos. Adiós. Ya, entonces nos estamos viendo la tutoría presencial. Dale. Cuídate. Que vaya muy bien.